Dios le continúe bendiciendo. En esta oportunidad, su pastor Johnny Romero le trae un tema titulado El cuidado integral. Es muy conocido por todo el conflicto que existe en las organizaciones religiosas sobre la vigencia o no de la Torá en ciertos aspectos. Algunos hablan de la ley como tal, la ley ritual, y clasifican las leyes. Lo cierto es que en el día de hoy nosotros debemos tratar primero de percibir cuál es el verdadero carácter de Dios expresado en la Torá. Porque si Jesús dijo que Él no había venido a abrogarla, entonces quiere decir que hay unos principios que están vigentes. Y es muy claro, Jesús en otra porción dijo que la fe, la misericordia, la justicia y el juicio es la verdadera esencia de la ley. Y eso no es que lo inventó Jesús, o Jesús lo trajo como algo nuevo. No, ya los profetas lo habían dicho antes, de que Dios requería de conocimiento, de justicia, más que de ofrendas y sacrificios. O sea que ya los profetas venían señalando que el requerimiento de Dios era la justicia, la aplicación del derecho en las naciones. Y esto es importante porque la palabra de Dios entonces nos muestra que para la salud de una nación es necesaria la aplicación de la ley con su sentido original. En eso Jesús y todos los intérpretes de la Biblia coincidieron. Ahora, hay unos aspectos que yo sí quisiera abarcar en este corto tiempo a raíz de lo que es la situación mundial sobre el coronavirus, que los cristianos no debemos pasar desapercibidos ciertas enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra y que a veces las personas por prejuicios teológicos se pierden esas enseñanzas. Pongo un ejemplo. Fíjense, en Deuteronomio capítulo 23, verso 13, dice de que cuando la persona tuviese sus necesidades fisiológicas, llevar una estaca y la hiciera fuera del campamento de reunión y luego utilizará su estaca y cubría esa necesidad. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, el Dios que se les apareció en una nube, se les apareció con relámpago, con fuego, centella, con oscuridad. O sea, el Dios supernatural, como nosotros lo conocemos, el Dios infinito, se estaba haciendo manifiesto, entregando la Torá a los israelitas en el desierto. Ese mismo Dios le dijo a ellos que tuvieran una estaca dentro de su equipo e hicieran su excremento y lo cubrieran. Fuera del campamento, porque él se paseaba en el campamento y no sea que viendo algo inmundo se alejara de ello. Entonces, fíjate que este mismo Dios trascendente se ocupa de las cosas más pequeñas, entre comillas. También ese mismo Dios que les habló del oro, de la plata, que los libró de toda enfermedad. Dice la Biblia que no hubo en sus tribus enfermos, que los sanó por completo, pero también les dio unas leyes dietéticas para conservar esa salud que Dios les estaba dando. Entonces, eso me dice a mí que el Dios que se preocupa por el oro, por la plata, para construir el tabernáculo y que la gente viva bien, entonces es un Dios que también se preocupa por la nutrición, por la salud, es decir, por tu sistema de vida. Entonces, claro, yo no te vengo a decir que comas animales limpios o animales impuros, no, porque en la Biblia sí dice en el Nuevo Testamento que todo con acción de gracia es santificado. Pero sí te puedo decir, basado en el principio en la Torá, uno, que al Dios establecer leyes dietéticas me está diciendo que cada organismo necesita una nutrición y cada quien debe ir tratando de descubrir cuál es la nutrición adecuada para que su organismo funcione bien y pueda enfrentar su compromiso de estudios, de trabajo, de relación matrimonial, de todo su desempeño como ser humano, con ánimo, con optimismo que le permite la nutrición. También cuando habla de que el excremento fuera depositado fuera del campamento,
Me está hablando entonces de las normas higiénicas, me está diciendo que Dios le agrada la higiene, le agrada el aseo, la limpieza, la pulcritud. Dios le agrada entonces, y todos sabemos ya, para nosotros es obvio que eso evita enfermedades. Entonces no entiendo de verdad a veces cómo la persona puede ser tan reduccionista en cuanto a la imagen de Dios y decir, bueno, como Dios todo lo puede, Dios me sana, Dios me libra, pero no todo lo hace el espíritu. Hay una parte que lo hace el ser humano y es la parte que tiene que ver con estos mandamientos que están en la Torah. Entonces, yo creo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña a ser personas más racionales, más pensantes en la aplicación de la Torah. Y esto es bien entendido porque Pablo en el Nuevo Testamento, fíjense lo que le dice a Timoteo, cuídate, toma un poco de vino a causa de las frecuentes enfermedades del estómago. O sea, que parecía que Timoteo, no sé si era por el agua o qué asunto tenía Timoteo con el estómago, que era una debilidad de Timoteo. Lo cierto es que Pablo le da una recomendación, le dice, toma un poco de vino. O sea, fíjense, ese cuidado pastoral y como reflejo del amor de Dios, de que la persona no esté enfermo. Hay personas que utilizan esto para justificar la enfermedad en el creyente. No, no, fíjense que más bien es todo lo contrario. Pablo le dice, toma un poquito de vino. Y es un Pablo, una persona que ora y Dios hace milagros, como dicen en el libro de los Hechos, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de las manos de Pablo. Entonces, aquí quiero mencionar un asunto interesante. Hay personas que se ponen a criticar a algunos ministros porque estos ministros han decidido cumplir su cuarentena, se ponen su tapaboca, cumplen con las medidas higiénicas que le manda la Organización Mundial de la Salud y la parte sanitaria de su país. Pero ellos siguen atendiendo a su gente y dan suministros alimenticios y toda una serie de cosas. Y entonces a veces otro sector del pueblo cristiano se pone a criticar a estos ministros de que si ellos oran por la gente y se sanan y la sobrenaturalidad que Dios manifiesta a través de ellos, ¿por qué entonces ellos tienen que usar esos tapabocas y cumplir esas reglas y esas cosas? Oye, hermano, yo pienso que ese tipo de crítica es un fundamento que Pablo, como vuelvo y repito, Dios hacía milagros extraordinarios a través de la mano de él, pero eso no era una patente de corso para Pablo entonces sentirse infalible en que a él no lo iba a tocar ningún peligro si él imprudentemente desobedecía la Torá o las normas legales establecidas en su tiempo. Y en el caso de Timoteo, a lo mejor cuántas veces no oró el mismo Pablo. La Biblia no lo dice si oró o no oró, pero uno supone como cristiano que cuántas veces no pudo haber orado por Timoteo. Y sin embargo, la solución que le vino a la mano es, bueno, mira, toma vino. Entonces, no estoy diciendo esto para que la gente se emborrache. Lo que estoy diciendo es destacando el sentido de que la sobrenaturalidad no puede anularnos el sentido común de obedecer los principios que rigen la salud, que rigen la parte terrenal, de lo que rige la economía, lo que rige todo, lo que es el desempeño del ser humano, la higiene. Eso no puede ser anulado porque eso tiene que complementarse. Fíjense, hay personas que están muy conscientes de lo terrenal y son muy cuidadosos, pero entonces son insensibles a la parte sobrenatural de Dios, no creen en milagros, no tienen fe. Eso es un extremo, pero también está el otro extremo que yo considero que es a veces medio fanático, medio místico, de que la persona está siempre pendiente de un milagro, de una sobrenaturalidad, de algo que irrumpa en su vida, de una emoción fuerte. Y entonces la pregunta es, ¿vivían los israelitas de milagro en milagro siempre? No. El que diga que sí, eso es un embustero. No vivían de milagro en milagro siempre. Y prueba de ello, tú lo ves en la misma Biblia cuando en algunas batallas, ¿sí? Uno dice, el ángel de Jehová vino y mató como a 180,000, pero en otra batalla el Señor le dijo, tomen su espada, vayan y peleen. O sea que ellos tuvieron que poner su vida y en más de una oportunidad, a ellos muchos murieron. Y entonces uno nota que sí, hay momentos donde hay un respaldo divino 100% y hay un momento donde Dios dice como, bueno, mira, ahora a ti aplica los principios porque yo te he enseñado. Y en la medida que tú apliques los principios, en esa medida te respaldo.
Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, una conjunción de la voluntad de Dios, del Espíritu de Dios, con la voluntad del hombre, haciendo por la fe lo que la voluntad de Dios está diciendo en este momento. Fíjense, ahorita muchas discusiones prendidas sobre si los cristianos debemos guardar la cuarentena o no, cumplir las normas, que esto es un ataque contra la iglesia. Bueno, cada quien va a opinar, obviamente, de su contexto sociocultural. Pero yo, basado en lo que dice la palabra del Señor, yo les recomiendo a todos los pastores que tengan la oportunidad, ministros y miembros de iglesia, que no se pongan de forma imprudente a desafiar los principios del Señor, diciendo, bueno, como yo tengo el poder, a mí nada me toca y yo voy a romper las normas. No, no, Dios no trabaja así. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo soy uno de los que confieso, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mas, sin embargo, yo no salgo imprudentemente a desafiar. No, no, yo salgo para lo necesario, comprar las cosas que son elementales pues, para la vida y el desenvolvimiento. Entonces, ¿qué significa, mi estimado hermano? Miren, vamos a ser entendidos en la palabra del Señor. Vamos a dejarnos un poco de esas discusiones teológicas vanas que no edifican a nadie, que destruyen la fe, y vamos a aplicar la parte racional de las palabras de Dios. La palabra de Dios nos enseña a ser inteligentes. Paz de Dios y